Es Weezer haciendo esta versión de África de Toto. Muy linda, ¿viste? Hermoso tema. Son las- Esa historia. Son las 2:42 de la tarde. Hemos estado hablando bastante esta semana acerca del rol que han adquirido los equipos diplomáticos y de mediación cataríes en el proceso de liberación de rehenes por parte de Hamás. Eso llamó mucho la atención en distintos ámbitos. También hay otro eje de noticias referido a el inicio hoy de la COP28 en Emiratos Árabes. Extraño destino para la COP28. Vamos a conversar sobre estos temas con la genial Susana Mangana. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, el harén del sultán? Le quise poner un sombrero de sultán recién, pero no quiso. Claro, le tienes que poner ahí un pañuelo con la letra que se pone, pero además hoy, por todo lo que vamos a hablar de Qatar y el Golfo Pérsico, porque ambos países, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, están inmersos en ese Golfo Pérsico, con lo cual cada vez más se consolida este rol de jefe, ¿no? Qué horror, me están instalando un tema en la agenda. Son unas demonias. Susana, estás con frío, ¿no? Ya Estoy un está poquito fresquito, fresco, ¿no? ya, sí, lo que pasa es que no me gusta tener el ambiente viciado todo el día con calefacción y sin embargo cuido mucho la garganta porque es mi parte más débil Muy y con la bien. que, por lo general, salvo con la cabeza y los dedos, es con la que más trabajo, así que bueno, sí, aquí ya está fresquito, pero sobre todo está húmedo. Yo vivo en una zona que es especialmente húmeda, lo cual supongo que es bueno porque en Cataluña, por ejemplo, tienen sequía, ¿sí? Con lo cual todo esto tiene que ver con el cambio, el famoso cambio climático, pero el País Vasco tradicionalmente siempre ha sido bastante húmedo en esta época. Y bueno, como decíais, qué tema, ¿no? Otra vez, vamos primero con la primera parte, si quieres, Raúl, el tema del rol de los cataríes. Sobre todo porque me parece interesante, porque revisando las noticias y la forma de contar, que para mí cada vez estamos más en esta carrera frenética de ganar la atención del telespectador, la atención del usuario de Internet, ya sea en las redes sociales, en las distintas apps. ¿Qué pasa? Que las distintas narrativas, como ya hemos dicho más de una vez, no coinciden. Es decir, si uno escucha cadenas de televisión estadounidense, parece que todo lo decide Estados Unidos prácticamente en este mundo. Y que la liberación de los rehenes también es gracias a la mediación y a la presión diplomática que ha hecho Estados Unidos, cuando yo creo que eso es, por lo menos, obviar o soslayar el rol que ha jugado un país pequeño, pero un país que se ha hecho respetar en los últimos años, como es Qatar. Y yo ya he hablado de esto en otras oportunidades, pero quizás no aquí en nuestro espacio en Globoscopio. Y Qatar es un país al que yo me parece que hay que darle una importancia también, porque es un país que siempre era como el hermano menor de los pequeños, es decir, es el hermano menor de Emiratos Árabes Unidos y también hermano menor de Arabia Saudí. Y en cambio, en el 2017 sufrió un embargo político, comercial, diplomático, ¿no? De parte de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos, sobre todo esos dos países, que todos pensábamos que podía hacer tambalear incluso a la Casa Real, y no fue así. Y supo sacar pecho el emir Al-Thani, Tamim Al-Thani, pero además supo recomponer y reorientar parte de su economía para no ser rehén de la entrada de esos 850 camiones que entran a diario por el único paso terrestre que tiene con Arabia Saudí, porque es casi una isla, Qatar, ¿sí? Entonces, es un país pequeño, pero un jugador importante hoy a nivel regional. ¿Por qué? Porque justamente estáis poniendo el foco, y esto es importante decirlo, ¿no? No solo la liberación de los rehenes ahora también en buena medida ha sido gracias a esa mediación catarí, sino que allí también se han firmado otros acuerdos, por ejemplo, nos guste o no, las reuniones no tan secretas que mantuvo la delegación estadounidense por encargo del propio Trump para negociar con los talibán el traspaso de poder. Después de 20 años de ocupación militar occidental, con Estados Unidos comandando las tropas, la alianza de tropas occidentales que estuvieron allí, inclusive España, pues resulta que también en algún lugar hay que reunirse con los apestados, les llamo yo, del planeta, ¿no? Y esos apestados, fíjate, encuentran un lugar seguro, un espacio
en Qatar. Curiosamente, en Doha, de hecho, hay algunas de esas personas que decís tú, líderes de movimientos islámicos muy polémicos, que eligen vivir en Doha y terminan siendo vecinos de tropas estadounidenses que están en la base militar estadounidense de Qatar. Pero por favor, amigo, o sea, querido Raúl, yo me he reunido con el embajador sirio de la oposición en Doha. Es decir, el único país que le otorgó estatus de embajada, le permitió abrir una embajada, una delegación diplomática a los rebeldes, a la oposición siria, a Al-Assad, fue Qatar. ¿Por qué? Porque también es necesario tener un lugar donde poder verse las caras, citarse, donde discutir. No es, yo creo, que Qatar quiera apoyar el terrorismo, porque esa es una manera simplista de simplificar todas las cosas, ¿no? Sí. En algún momento Arabia Saudí también acusó a Qatar antes de lanzar ese embargo en el 2017, le acusó justamente de ser el país anfitrión, más que anfitrión, Al Jazeera, la cadena de televisión y todo lo que es el portal de internet que tiene Al Jazeera, que tiene además excelente material de documentación, que es realmente la voz en árabe que penetra, que se cuela en los televisores y en las salas, en las casas de millones y millones de espectadores, no solo en Oriente Medio, también en África, porque recordemos que el árabe es un idioma que también lo hablan otros países africanos, aunque no sean mayormente musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? Al Jazeera es parte de la acción exterior catarí, eso nadie lo puede negar, por más que luego digan somos independientes, etcétera, pero los primeros que lanzaron eso fueron la propia Casa Real. En estos países no hay iniciativas, no hay acciones importantes que se puedan emprender sin tener el aval de la familia real. Y como además no hay conjunción de intereses, ya sea en Arabia Saudí, ya sea en Emiratos Árabes Unidos, ya sea en Kuwait, en el Sultanato de Omán o en Qatar, que también es un emirato, el Estado, pero es como un emirato, ¿no? Le llaman Estado de Qatar, pero es como otro principado, ¿no? Porque hay un emir. Pues no se pueden tomar decisiones sin tener el apoyo tácito de la Casa Real, porque además tienen a muchos miembros que luego son parte de los directorios de las empresas que allí funcionan. Evidentemente. Con lo cual, sí. Evidentemente los equipos diplomáticos cataríes tienen un entrenamiento internacional de muy alto nivel. De hecho, cuando se produce la liberación de los primeros 2 rehenes norteamericanos por parte de Hamas, se decía que los teléfonos habían empezado a sonar en Qatar y no han parado de hacerlo. ¿Y quiénes estaban del otro lado del teléfono? Emmanuel Macron, Rishi Sunak. Es decir, evidentemente descubrieron que había una punta ahí para lograr avanzar, liberar prisioneros con la opinión pública de sus países presionándolos, ¿verdad? Por eso, pero Susana, ¿qué tiene Qatar que no tienen otros países que logra, digamos, este diálogo, que logra cosas que otros países no pudieron? Bien, muy buena pregunta esa. No es fácil de responder en pocos minutos, pero vamos a intentar sintetizar. ¿Qué pasa? Tenemos a países que otrora eran importantes en la esfera árabe, como Siria, como Irak, como Egipto, que por tradición, por trayectoria histórica deberían tener otro peso en la escena árabe, pero que hoy están hechos trizas. Siria está en una guerra latente de desgaste, Irak también tiene sus propios conflictos internos e inestabilidad política y hay guerra de guerrillas, hay lucha sectaria desde la caída de Saddam Hussein, o sea, estamos hablando desde el 2005, prácticamente hace más de 20 años de eso. Tenemos un país como Egipto, cuya economía está muy lastrada, y que quiere jugar un rol de mediación, pero tiene otros frentes abiertos, por ejemplo, en el interior de África, con Sudán, con Etiopía, etc. Entonces, ¿qué pasa? Qatar, al ser sede de algunos de estos grupos, ya hemos dicho Talibán, ya hemos dicho, por ejemplo, Hamas, hablando estrictamente del mundo árabo-musulmán, ¿no? Los afganos no son árabes, pero sí son musulmanes, resulta que se han hecho con la diplomacia, digamos, de trabajar con estos frentes que son los indeseables, los apestados, que decía yo, pero que finalmente es con ellos con quien tienen que negociar también un montón de situaciones, ya sea Estados Unidos, ya sea la Unión Europea, el propio Israel o, por ejemplo, Irán, Pakistán con los talibán. Entonces, ¿qué tiene? Tiene misiones diplomáticas o representación diplomática de estos grupos y en el caso concreto que nos ocupa hoy de Hamas, porque los talibán tenían una oficina diplomática, incluso durante esos años de ocupación occidental de Afganistán, en Doha, la capital de Qatar, pero Khaled Meshal y Ismail Haniyeh, los 2 principales cabecillas y líderes de Hamas, residen. Primero residían en Siria, cuando comenzó la guerra civil en Siria,
no podían quedarse allí porque no iba a ser bien aceptado incluso por el pueblo palestino, aquellos que siguen a Hamás, de que cayendo la que caía en Siria con un régimen dictatorial que estaba masacrando a su pueblo, estos estuvieran allí siendo albergados, ¿no? Siendo recibidos en casa por el anfitrión que era Bashar al-Assad. Con lo cual tuvieron que buscar otro exilio y ese exilio se lo dio Qatar. Pero escucharon bien, los líderes de Hamás viven en Qatar. Sí. O sea, Exactamente. es un dato que no está en las tapas de los portales. Bueno, los líderes no, jamás claro, están en eso Qatar. te lo doy firmado y garantido, pero por otro lado, Israel lo sabe y podría pedir o podría intentar a nivel de organizaciones de justicia internacionales buscar la repatriación, no se llama, sino el retorno, ¿no?, de esas personas al territorio israelí para ser juzgados por los ataques del 7 de octubre. Sí, Por o eso digo- bombardear los edificios donde se suponga que estén. Y no todo, Pero no lo hace. No todo Gaza. No se lo mete va en el a hacer, espacio porque aéreo eso de sería- Qatar. No, porque eso sería un casus belli, una agresión en otro país soberano. Claro. Pero quiero decir que con esto estoy intentando explicar una vez más que no podemos simplificar las relaciones internacionales y sobre todo no podemos simplificar este tipo de conflictos tan complejos, ¿no?, con tantos vericuetos. Pero es eso lo que tienen la posibilidad de negociar con aquellos que, bueno, pues son molestos para el orden internacional, para las grandes potencias o no tan grandes potencias, pero que en algún lugar tienen que reunirse, ¿verdad? Susana, Qué has increíble. echado luz sobre Sí. un tema que veíamos que se deslizaba en las noticias desde hace semanas, este asunto de la negociación por parte de Qatar. Resulta ser que no solamente hay una base militar norteamericana en Qatar, los líderes de Hamás viven en Qatar. O sea, evidentemente Claro, es un nodo fundamental en el tema, pero ahora empezamos a entender por Sí. qué. Pero son Ahora- los que escuchan, son los que se abren a todas las opiniones, Claro, a porque escuchar y a poder pareciera que tienen negociar. como más partes involucradas, ¿no? Como todas. no Además están de deben lado. tener un nivel técnico esos negociadores porque te Tienen- aseguro que tienen- estudiaron en los mejores lugares Sí. del mundo. Eso te quería Claro, o sea, preguntar, ¿hasta sí. qué punto, porque te oigo hablar y pareciera que no puedes dar un pasito a la izquierda o un pasito a la derecha cuando ya pareciera que le estás como pisando la manguera a alguien, Sí, ¿no? es un O sea, territorio minado. debe ser un tema muy complejo para poderse navegar, porque ya de por sí la diplomacia mundial es compleja, pero pareciera que en esta zona los intereses están muy entrecruzados. Están entrecruzados. Y luego Qatar es un país que tiene toda la avidez de alguien que es un recién llegado a la escena internacional, que quiere demostrar que es algo más que solo un país productor de petróleo. Lo veníamos comentando a raíz del Mundial, del sports washing. Estos países del Golfo Pérsico, no me refiero a Irán, sino a los países árabes, las monarquías petroleras, llámese Arabia Saudí, llámese Emiratos Árabes Unidos, y esto está en unión con el otro tema que queríamos hablar, pero que es todo lo mismo. ¿Por qué se celebran allí los torneos futbolísticos o deportivos de hondo calado y con además millones de espectadores en el mundo? Porque son un gran escaparate. Pero por otro lado, porque permite a mucha gente conocer países que de lo contrario solamente se los asocia con la producción del petróleo y ya está. Y ellos quieren tener una proyección, tienen una visión 2030, no creo que lleguen a cumplir con todos los objetivos porque ya estamos prácticamente en el 2024, faltarían solo 6 años, pero son países que tienen un colchón económico financiero que les permite ese tipo de inversiones tan cuantiosas para seguir creciendo, seguir también demostrándole al mundo que ya no son los camelleros de antaño, que no son esos beduinos del polvo, de la arena, del desierto, pero también les hace ganar respeto dentro de sus países. Es decir, Sí. cuanto mejor hagan las cosas, cuanto más, digamos, visibilidad le den a su país en la esfera internacional, sus ciudadanos lo van a reconocer y van a seguir dándole su apoyo a estos regímenes que nosotros llamamos monarquías absolutas, porque lo son, no son monarquías parlamentarias como la de España o como la de Holanda o como la que quieras, de Suecia, sino que realmente son bueno, reyes y reyezuelos que gobiernan con mano dura sobre poblaciones que están bastante felices de continuar con el status quo, siempre y cuando el Estado, mientras papá, la Casa Real, el emir de turno o el rey de turno en Arabia Saudí, les dé también prebendas y privilegios que ya tienen adquiridos. Susana, Es un doble juego. está clarísimo. Hoy, 30 de noviembre, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, empieza la cumbre anual 28 de la ONU sobre cambio climático, la COP28. ¿Qué opiniones te merece este asunto de que justamente sea, por ejemplo, Emiratos Árabes, país sede
de la conferencia sobre cambio climático. Exactamente, estamos hablando en el día clave porque se venía retrasando el inicio, pero hasta el próximo 12 de diciembre se van a dar cita allí todos los países que puedan participar, ¿verdad? Que son casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la COP, las siglas COP quieren decir justamente Conferencia de las Partes. ¿Qué opinión me merece? Pues que si bien es polémico, recordemos que también estos países, una vez más, así como está el sports washing, tenemos el greenwashing. Claro. Es decir, son países que son productores del monoproducto, que son los hidrocarburos y el gas natural, ¿no? Pero en el caso de Dubái, que es uno de los 7 emiratos que conforman esa Federación de Emiratos Árabes Unidos, es otro país muy joven, un país también que sigue mucho la política exterior, muy tutelado también por Arabia Saudí, si bien es un país soberano e independiente, pretende estirar los pies más allá del largo de su cama. ¿Qué quiere decir esto? Es un país muy pequeño, realmente tiene una población autóctona, como le pasa a Qatar, muy pequeña. Necesita siempre mano de obra del exterior para poder subsistir, para poder hacer funcionar la economía de un país muy pujante, pero que justamente el anfitrión es un sultán, Sultán Al-Jaber, de la familia real que gobierna en los distintos emiratos que conforman esa federación de 7, como dije, que justamente es muy controversial. ¿Por qué? Pues porque ya Greenpeace y otras organizaciones internacionales denunciaron que él fuera el anfitrión de esta COP28, porque entienden que es el presidente de una empresa que además ha comprado, mediante esta empresa que él tiene, que se llama Blue Carbon, ha comprado en países africanos algo así como la extensión del tamaño del Reino Unido para poder comprar créditos de carbono. Es decir, como compra terrenos del tamaño del Reino Unido en 4 países africanos, consigue unos créditos de carbono que le permiten luego seguir produciendo el petróleo, que son energías fósiles, que es lo que justamente se quiere minimizar, se quiere ir no eliminando, pero sí sustituyendo por las energías renovables. Está bien, ¿Entiende? pero también es cierto, y eso es objetivo, que este mismo individuo también está apostando fuertemente a desarrollar empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables. O sea, hay varias empresas Correcto. de Y capitales. tenemos a IRENA, sí, tenemos a IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, que en algún momento Uruguay le disputó también la sede a IRENA, pero finalmente, vinieron a pedir el apoyo a Uruguay para que IRENA fuera a parar a Emiratos Árabes Unidos. No era que IRENA se iba a instalar en Uruguay, sino que vinieron a pedir el apoyo. Me acuerdo que me tocó a mí traducir al ministro emiratí que vino, que era Mohamed Abdul Gargash, y él vino a pedir de Gonzalo Fernández. Os acordaréis que el abogado penalista Gonzalo Fernández uruguayo era en aquel momento el canciller uruguayo, y se le pidió el apoyo de Uruguay expreso para que Emiratos fuera la sede de IRENA. Y justamente Uruguay ya había comprometido su voto a favor de Alemania, que se sabía candidato perdedor. O sea, era increíble, ¿no? Porque ya sabíamos que Alemania no iba a salir elegido, pero igual Uruguay había comprometido su voto a favor de Alemania, y sin embargo esa sede de IRENA la ganó Emiratos Árabes Unidos. Con lo cual tienes razón, hay previsión de ir apuntalando este tipo de empresas, pero todavía en general todos los países están muy lejos de cumplir con los objetivos de distintas cumbres de cambio climático, o el protocolo de Kioto, también el Acuerdo de París, etcétera, Sí. Que se adoptó, ¿no? Pero Susana, te hago sí. una consulta. Una de Sí. las cosas, por ejemplo, que se había decidido en la COP16 de Cancún había sido que los países Sí. desarrollados, que se considera que tienen más responsabilidad en el tema del calentamiento global, iban a movilizar fondos para que los países en desarrollo se puedan adaptar a los fenómenos de cambio climático, porque la verdad es que ponerte a tiro y mejorar tus rendimientos requiere dinero. Inversión. Y mucho dinero. Claro, Entonces, claro. lo que es cierto es que desde que pasó eso, en la COP16 de Cancún, y vamos por la 28, es objetivo que las transferencias de dinero de los países desarrollados a los países que no lo son han sido bastante exiguas en este ámbito. Uno se pregunta si en esta Exactamente. COP28 no vendrá un torrente de dinero emiratí hacia países que quieran meterse a hacer las cosas mejor. Bueno, yo no sé, no creo que sea Emiratos Árabes Unidos el responsable de generar eso, sino que creo que son muchos los países que están esperando que se cumpla con lo pactado. Acordaros que hubo una cumbre hace muy poco en Sharm el Sheikh, en Egipto,
también de cambio climático. Sí. Entonces, lo que se pretende es que los países que emiten más emisiones de carbono, los más contaminantes, que al día de hoy es China, pero si tomamos en cuenta un lapso de tiempo más amplio, tenemos ahí también a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Rusia, a India, son todos esos países. Vamos a hablar claro, es el G20 el que tiene que ponerse las pilas, digamos así, para que realmente esos países vulnerables, que son además los más afectados por ese cambio climático, porque no han podido invertir adecuadamente en instalaciones, en sofisticación tecnológica para poder combatir esos efectos, pues evidentemente que después puedan seguir combatiendo estos desastres naturales que ocurren, como ya sabemos, cada vez con mayor frecuencia, producto de ese calentamiento global, de ese cambio climático. Entonces, yo no creo que vaya a ser Emiratos Árabes Unidos el que quizás simbólicamente haga algún tipo de regalo obsequioso, pero en general lo que se está esperando por parte de los analistas y de los expertos en temas de energías renovables es que se vayan cumpliendo con lo que ya se ha pactado, ¿no? Claro, Es decir, claro. salió un compromiso de Sharm el-Sheikh de crear un fondo de pérdidas y daños para compensar a los países más vulnerables, que es lo que estamos diciendo. Y de la cumbre de Dubái debería salir ya inmediatamente ese fondo, pero que deben contribuir todos los países desarrollados, Raúl. ¿Cuántos días toma la cumbre COP? Hasta el Susana? 12 de diciembre, o sea, 12 días Ah, prácticamente. es extensa. Es un montón. ¿sí? Es sí. extensa, Es extensa. Susana, tenemos que ir cerrando, pero quería comentarte, no sé si has visto estos días en plataformas una película que ha estado muy arriba en los rankeos, que se llama A Puertas Cerradas, que cuenta... No, ¿No la has visto? Bueno, te la queremos No. recomendar. Creo que la vas a Bien. disfrutar muchísimo. ¿cómo no? ¿De qué trata mínimamente? Mira, A ver. conceptualmente lo comentamos el otro día aquí en el programa. Tú sabes cómo es la situación actual de Argentina. Una gran deuda que viene arrastrada, que hay que tratar de renegociar con organismos multilaterales. En un contexto en que la sociedad pide un cambio y la tensión social está por las nubes. Bueno, esto no está pasando por primera vez en la historia. En el 2015 era muy parecida a la situación de Grecia ante la eurozona. Sí. Bueno, Sí. y de eso va la película. A puertas cerradas, el director muestra cómo se van desarrollando esas charlas que uno a veces solo puede imaginar entre las personas de altísimo poder, en las cuales realmente en la charla que tienen ante sus computadoras y ante sus papeles se juega el destino de países enteros. Es muy interesante. Muchísimas gracias, porque a mí me gusta mucho el cine y cada vez que puedo me gusta ir a ver películas, así que voy a intentar, y si no están en el circuito de cine aquí comercial, lo voy a buscar a puertas cerradas, buenísimo. A puerta cerrada de Costa Gabras. Además, Susana, Argentina, que también se sigue desde aquí la realidad, pero percibo que no golpea, ¿verdad? Porque se ve como muy lejano, pero se quedan solo con las frases más icónicas de Milei o haciendo un poquito de broma o un lo poquito hemos de visto, burla sí. también, ¿no? El tratamiento Por en su los pelo y medios demás. europeos es un poco a través de un vidrio. Aquí, Exactamente. obviamente, se lo ve con mucha más intensidad. Aquí en el programa le dedicamos bastante espacio porque, en particular, nosotros somos zona turística de Uruguay y tenemos mucha relación con la Argentina. Claro, lo sé. Pero hago una pregunta para las chicas que también puede ser para la audiencia, ¿no? A ver, aquí el otro día lo escuché y si bien me parece muy frívolo, también hay que tener un poquito de humor en estas cosas. ¿Por qué será que estos políticos de extrema derecha, pongámosle el caso de Geert Wilders, que hemos hablado de él, de Países Bajos, Milei o Trump, ¿quién es el estilista, el peluquero? Ay, Dios. Sí, Hay un común denominador ahí, es Sí, verdad. hay un luqueo Sí, que es los identifica. ¿no? Hay un común preocupante. denominador. Hay sí, un sí, sí. peluquero ahí dando Sí, vueltas. sí. Hay un peluquero ahí. ¿Estos hombres tienen algún trauma de su niñez con la peluca que llevan? Porque vamos, Sí. es Sí. increíble. ¿no? El de Países Bajos es muy pintoresco. Sí, es ¿no? raro, Hay porque además algunas es como fotos que lo parece hubiesen al siglo lado de XIX. arriba, ¿sabes? Se ve Es muy como- raro el look. Sí, sí. Yo creo Y que a hay eso algo. sumamos- Perdón, Sí, yo sí, creo que hay adelante. algo con la cara, como viste que posan como mirando hacia abajo, como que quieren una cosa de alargar la Puede zona ser, puede ser. facial. Pero- Y creo que Si a eso le sumamos a Boris Johnson, tenemos... Es Sí. verdad. Ay, Dios. Otro característico. No, no, no. Claro. Susana, muchísimas gracias por la Gracias. columna de hoy. Por favor, perdón por el retraso hoy, pero No hay venía problema. trabajando enfrascada en la tesis y ahí se me fue el santo al cielo. Muy bien. gracias, bien. Susana. Gracias, Chao. chicos. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Amigas, amigos, un nuevo globoscopio pasado por Hijos de Punta. En el próximo bloque nos vamos a ir a la punta de la tecnología. ¿Qué les Sí, parece? muy Ya venimos fantástico. con más de Hijos de Punta.